Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Juan Carlos Bartolota y desde la costanera, en la ciudad de Vicente López, a mi espalda, el Río de la Plata, les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTelesur, en Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. En Singapur, la construcción de granjas solares flotantes representan un impulso para las ciudades-estados con escasez de tierra, tributando asimismo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este país insular es uno de los más pequeños del mundo. Sin embargo, se ha convertido en uno de los mayores emisores de dióxido de carbono per cápita en el continente asiático. El complejo de 13.000 paneles solares se extiende entre la costa hasta el estrecho de Johor y produce 5 megavatios de electricidad. In the interest of climate change and improvement of the sustainability, Singapore has exhausted all means for solar installation. We don't have enough wind here to do wind power, so to go sustainable, solar is one of the highest potential. So after exhausting the rooftops, the available land, which is very scarce, the next big potential is actually our water area. And we have got many reservoirs in Singapore that we can do floating, dual use, floating and reservoir at the same time. Para Singapur, con escasos terrenos disponibles, producir energías no renovables se convierte en un desafío, ya que no cuentan con grandes cantidades de recursos naturales como los ríos que podrían generar hidroelectricidad y donde los vientos son escasos para impulsar las turbinas eólicas. Una vez se ha completado el proyecto, la granja solar con 122.000 paneles solares se convertirá en una de las más grandes del sudeste asiático. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de estímulos que tiene como objetivo dar alivio a varias áreas de la economía afectada durante la pandemia por la COVID-19. Específicamente para el rescate del sector agrícola se han destinado $10.400 millones. Sin embargo, destaca en la medida el hecho que $5.000 millones serán destinados a granjeros afrodescendientes y de otras minorías étnicas. The $5 billion is historic in nature, Amy, and thank you for having me again. And what it's going to do to help black farmers and farmers of color in this country. As you know, we've been suffering, and the $5 billion calls for debt relief. So that would give many black farmers a jump start if they can get rid of the debt at the United States Department of Agriculture. And there's $1 billion to set aside for technical assistance and outreach and to really dig down into the core of the discrimination at the United States Department of Agriculture. A pesar que la Declaración de los Derechos Civiles de 1964 establece una serie de reglas que constituyen los elementos para prohibir la discriminación y la segregación racial en Estados Unidos, el número de granjas de propietarios afrodescendientes continuó su tendencia a la disminución y cayeron un 96% durante el siglo XX. Para el año 1999, el 98% de todas las tierras agrícolas eran propiedad de gente blanca. Both of these measures I've been fighting for over 30 years. So I don't want anybody who's watching this show to think that this is some new measure that or new idea or concept that happened overnight. I've been trying to fix this measure for over 30 years at the United States Department of Agriculture. And Amy, I probably spoke to you about it 10 years ago. So we've been trying a long time, and this is a huge victory for black farmers and farmers of color, Native Americans and Hispanics and other socially disadvantaged farmers. Investigaciones han indicado que préstamos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a los agricultores afrodescendientes han sido negados debido a su origen racial, tal como lo expone un estudio de 2019 de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas, que basada en los propios datos del Departamento de Agricultura muestran que los agricultores y ganaderos de color siguen recibiendo desproporcionadamente menos préstamos agrícolas. El reciente paquete de incentivos forma parte de una propuesta introducida por Raphael Warnock,
que es el primer senador negro del estado de Georgia y también el primer demócrata de ese estado en servir en el Comité de Agricultura en 3 décadas. Hacemos una pausa, pero antes te damos algunos beneficios del consumo del aguacate. Algunos beneficios del consumo de aguacate. Previene las enfermedades cardiovasculares, ya que los aminoácidos que contiene ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Combate el envejecimiento de las células gracias a su gran cantidad de antioxidantes. Contribuye a la producción de colágeno, en consecuencia retrasa el envejecimiento de la piel. Sus propiedades antiinflamatorias favorecen en el tratamiento de dolores musculares. Pueblos locales y comunidades indígenas de distintas latitudes del mundo han enfrentado desplazamientos, masacres y genocidios por razones que van desde el odio racial, pasando por la violencia sistemática, la usurpación de sus tierras, la minería o la expropiación de sus recursos naturales. En la nota de hoy veremos lo ocurrido con la etnia Huma en Brasil, que en febrero perdió a su último varón, extinguiéndose así el legado de esa cultura aborigen en Brasil. Las Naciones Unidas, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, han declarado que numerosas comunidades indígenas y locales tradicionalmente dependen de sus recursos biológicos, y es reconocido que sus conocimientos, prácticas y tradiciones pueden contribuir tanto a la conservación como a la utilización sostenible de la diversidad biológica. La extinción de una etnia representa una pérdida irreparable tanto al acervo cultural y genético de la especie humana, como para el potencial de la conservación de los espacios naturales donde ésta habitaba. A fondo, el objetivo es asegurar la salud de la población en general y de la ecología del territorio. Según cifras del año 2012, los indígenas representan menos del 1% de la población en Brasil. Los más de 800.000 individuos se dividen en 264 grupos étnicos, de los cuales 77 nunca tuvieron contacto con la civilización. En un reciente informe, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil reporta que hasta el 12 de febrero de 2021, 48.554 nativos fueron positivos a la COVID-19, por lo que 161 pueblos indígenas se vieron afectados, mientras que 965 miembros de comunidades originarias han muerto por la enfermedad. Entre estos, el guerrero Arucá del pueblo Huma es una de las más sentidas pérdidas. Es un pueblo muy guerrero, muy resistente. Creo que es un símbolo de resistencia porque pasaron por muchas masacres y ataques, pero también ataques de epidemia. Esta no es la primera epidemia que pasan. Tuvieron sarampión, tuberculosis. Sabían del peligro de esa pandemia. Arucá fue uno de los líderes indígenas que confrontó al gobierno de Bolsonaro por la privatización de hectáreas de la Amazonía, las masacres, el extractivismo y la minería ilegal, que siguen desplazando a los indígenas de sus territorios. Pero además luchó hasta el final para garantizar una barrera sanitaria protectora eficaz para su pueblo. El fallecimiento del líder indígena brasileño Amoim Arucá por COVID-19 trajo como consecuencia la desaparición de la etnia indígena amazónica Huma. Así como esta etnia, otros pueblos indígenas siguen padeciendo agresiones
por el control de sus tierras. Los pueblos indígenas viven bajo amenaza en Brasil por la falta de demarcación de sus territorios. Una vez que los pueblos indígenas se organizaron para buscar sus territorios, consecuentemente pagamos un precio por eso. Porque latifundistas contratan pistoleros para tratar o intentar de cualquier forma impedir la lucha. La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente advierten que las poblaciones indígenas del país están en riesgo extremo al no recibir ninguna atención de parte del Estado, por lo que señalan al gobierno de Bolsonaro como el responsable de la muerte de Arucá y de todos sus antepasados, lo que consideran una pérdida identitaria devastadora e irreparable. Se estima que en el siglo XVIII la etnia Juma estaba constituida por 12 a 15.000 indios. Luego de sucesivas masacres y la expansión de los frentes esclavistas, se vieron reducidos a pocas decenas en la década de 1960. Desde 2002 solo quedaban 5 individuos, Amuín Arucá con sus 3 hijas y una nieta. La desaparición de los Jumas representa el efecto que puede tener el inadecuado manejo de la pandemia para grupos étnicos minoritarios, siendo una pérdida irreversible de un patrimonio humano, cultural y ambiental, motivado por la ignominia de un modelo depredador económico que atenta contra cualquier ecosistema y especie en nombre del capital. Es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales digitales. Veamos lo que nos escribieron. Desde Cuba, a través de Facebook, nos escribe Lismar Elías Columbier. Programa a admirar. Lo sigo desde Cuba. Excelente equipo de trabajo. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso les contaremos cómo nuevos barrios y pobladores son afectados por la acción de las empresas mineras en Brasil. ¿Sabías que? De los 264 pueblos indígenas que habitan Brasil, 161 han sido afectados por la pandemia de la COVID-19, lo que representa el 61% de estas comunidades originarias. Estamos de vuelta con Zona Verde. En esta nota acompañamos a pobladores de la ciudad de Maceió, en Brasil, que se han visto obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de las actividades mineras realizadas por la empresa Braskem. Estos habitantes luchan por ser escuchados. Conozcamos más detalles en el siguiente material. A la orilla de la laguna Mundaú, en la ciudad de Maceió, está Bom Parto, un barrio que poco a poco se está transformando en una villa fantasma. En lo que fue dejado para atrás están las marcas de las familias que aquí vivían y el motivo para su salida forzada: las fisuras causadas por la extracción del mineral clorito de sodio por la empresa Braskem. Ninguém quer sair da sua casa, mas para você perder a sua vida por uma besteira, é melhor, acho que o de acordo é você sair mesmo, né? Eu acho, para mim. Porque a pessoa morar no perigo, a pessoa tem que sair do perigo. Caminamos por los pasillos de esta favela hasta llegar a la casa de José Reinaldo, un lugar simple construido por sus propias manos y que ahora hace parte de los números de familias perjudicadas por la actividad minera iniciada en la década de 1970 por la empresa Salgema, actual Braskem. Estamos nos aproximando mais ou menos de 5.000 casas no bairro do Bom Parto, afetada diretamente por essas rachaduras, por essas fissuras. E isso já foi detectado através da batimetria, da interferometria, que existem fissuras na beira da lagoa que ainda não foram consideradas pelos órgãos.
Sandriela y su compañera están desempleadas y desde este año ya no reciben el auxilio de emergencia que dejó de ser pagado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Viven en una casa hundida, con fisuras, con poca comida y afirman que no recibieron ninguna respuesta concreta para su situación. El desalojo es algo que va más allá de un simple cambio de casa. Minha mãe me deu e eu não vou ter que sair por causa de um motivo que não foi eu que escolhi isso, entendeu? Ter que sair daqui que tem valor emocional, porque estão fazendo uma coisa que eu não tinha nada a ver com isso, tá ligado? Vão tirar uma coisa de mim que eu tenho desde criança. La situación este año es parecida con estas imágenes del 2019, cuando visitamos al barrio Pinheiro, una de las primeras comunidades afectadas. Los pobladores ingresaron recientemente con una acción contra la empresa en Holanda, donde está la sede europea de la Braskem. Ahora en febrero, la minera retomó su producción de clorosoda importando la sal e inició estudios para explotar otros barrios de Maceió. Uma empresa que não passou por um processo de responsabilização, que não teve ainda uma sentença, juridicamente falando, que aponte a responsabilidade, o nível de responsabilidade, mesmo já existindo laudos técnicos da CPRM, empresa pública do governo federal, do governo brasileiro, em que essa situação das moradias que estão com rachaduras de tamanho absurdo, que estão com danos de números incalculáveis, a empresa ainda não foi responsabilizada, ainda não indenizou os atingidos pela mineração. La empresa Braskem afirmó que cumple con el acuerdo firmado en el 2020 con los órganos públicos y que el área estudiada para una futura explotación no está en territorio urbano. Por otro lado, el defensor público Carlos Eduardo declaró que todos los pobladores del barrio Bom Parto son acompañados de cerca por la Defensoría y que será garantizada el reasentamiento y indemnización de todos los afectados. Desde Alagoas, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. La vulnerabilidad de las poblaciones indígenas en el continente americano no solo se ha visto incrementado como consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID-19, sino que éstas han incrementado acciones de violencia que afectan los derechos humanos y la integridad de los pobladores de estas comunidades. Revisemos algunos indicadores. María Bernarda Juajibioy, lideresa y alcaldesa del resguardo indígena Cametza Villá, ubicado en el departamento del Putumayo, fue asesinada junto a su nieta de tan solo 1 año de edad, mientras se desplazaba en la vereda Esmeralda por hombres aún sin identificar. Ella forma parte de los 34 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. Compleja la situación que está viviendo el departamento, la política de seguridad no está garantizándole la vida a los dirigentes sociales, la vida a los campesinos, a los indígenas y a los afros. Para nosotros hoy se tiene que revisar claramente toda la problemática que están viviendo en el tema de seguridad y son las fuerzas militares, las fuerzas de investigación, el cuerpo de inteligencia, los que tienen que comenzar a brindarle los resultados necesarios. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz, en este departamento de Putumayo se han incrementado los hechos de violencia. Desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 y hasta el 2020 fueron asesinados 67 líderes y defensores de derechos humanos, entre los cuales hay 41 líderes campesinos, 13 líderes indígenas, 8 cívicos, 3 líderes comunales, un sindicalista y un afrodescendiente, situación que no mejora para el año 2021 y por el contrario tiende a empeorar. El departamento del Putumayo hoy vive una crisis de seguridad, una crisis donde se ve reflejado el tema de la reactivación del conflicto armado y toda la disputa del territorio que hoy están viviendo dos grupos, el grupo del Frente Carolina y hoy los comandos de frontera. Esta situación es compleja. A esta situación se suma la aparición de 2 cuerpos de indígenas Aguá en zona rural del municipio de Llorente, en el departamento de Nariño, con signos de tortura y en estado de descomposición. Esto tras haberse conformado una misión humanitaria para su búsqueda
ya que habían salido de su resguardo el pasado 16 de febrero y no se tenía conocimiento de su paradero. Acontecido en Putumayo es gravísimo, porque es el asesinato de la dirigente más importante de uno de los cabildos indígenas de los pueblos de esta región, y en la zona del pueblo Aguá, hacia Nariño y Tumaco, pues ya es una situación reiterada, y ahora el asesinato de 2 jóvenes que han sido torturados y que son mensajes para una comunidad que no acepta someterse a las lógicas de todos estos grupos que actúan sin ley y sin una actividad eficaz de garantías por parte del Estado. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, rechazó los asesinatos y reafirmaron la importancia de la mujer indígena como guardas de la pervivencia de los pueblos. Por su parte, la policía, como el Ejército y la Brigada 27, despliegan operaciones para dar con el paradero de los asesinos y se espera un consejo de seguridad convocado por el gobernador del Putumayo, Hernán Darío Tovar, Telesur, Bogotá, Colombia. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo Amazonía. La Amazonía es una vasta región de la parte septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas, que es el bosque tropical más extenso del mundo y una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del planeta. En esta oportunidad conoceremos el hermoso parque brasileño que, con sus formaciones únicas como los acantilados y ricos de arenisca del Parque Nacional Chapada Diamantina, asombran a sus visitantes con escenarios de una belleza sin igual. Exploraremos un poco más de este destino verde del nordeste brasileño. Decretado en septiembre de 1985 como Parque Nacional Chapada Diamantina, está ubicado en el estado de Bahía, en Brasil. Sus más de 152.000 hectáreas protegen parte de la región noreste del estado, una formación de mesetas y montañas, con un bioma muy particular exclusivo de Brasil. La conservación de esta imponente región con ecosistemas pristinos de gran relevancia ecológica y con una belleza paisajística única permite la investigación científica, la recreación al aire libre y el ecoturismo. Podrás caminar entre sus valles y contemplar las paredes verticales de arenisca descubiertas, coronadas con una tupida vegetación propia de bosques secos y xerófitos. La vegetación presente en el Parque Nacional Chapada Diamantina la constituyen numerosas especies de orquídeas endémicas, vistosos colores y formas que te dejarán un hermoso recuerdo de tu visita a este espacio sin igual en el mundo. La fauna está constituida por pequeños mamíferos, reptiles, aves e insectos. Entre las aves podrás deleitarte con los hermosos colores del colibrí de capucha, endémico de esta región de Sudamérica. Sus visitantes podrán sumergirse en una aventura al recorrer sus valles de arenisca, por lo cual no es de extrañar que sean seducidos por el color de sus brillantes orquídeas, así como sus sistemas de cuevas, valles y acantilados que conforman este paradisíaco lugar. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Juan Carlos Bartolota y desde aquí, desde este lugar con tanto verde en la provincia de Buenos Aires, muy cercano a la capital federal, en la ciudad de Vicente López, los despido y les digo que será hasta la próxima semana.